América Latina está viviendo sin dudas una crisis en materia de derechos humanos. Cada día vemos en algún país diferente que hay un agravamiento de la situación con violencia que se produce contra minorías, con abusos por parte de las autoridades estatales. Es un proceso que preocupa y mucho. Por eso me parece tan interesante la entrevista que vamos a tener ahora con Juanita Guebertus, que es la directora para las Américas de Human Rights Watch, que es probablemente una de las principales organizaciones a nivel global en materia de defensa de los derechos humanos. Juanita, ¿cómo le va? Acá la saluda Darío Misraji. Darío, mucho gusto. Muchas gracias por esta invitación. Juanita, me gustaría empezar por lo que va a pasar el domingo. El domingo hay elecciones en Guatemala, unas elecciones en las cuales hay candidatos inhabilitados, en las cuales se dan luego de que el principal periodista del país haya sido condenado a 6 años de cárcel, donde se viene ya de un proceso de por lo menos 3 años o 4 años de fiscales perseguidos, abogados perseguidos, periodistas perseguidos. ¿Cómo está viendo este proceso que se está dando en Guatemala? Estamos muy preocupados, Darío. Justamente estuve hace 2 semanas en Guatemala. Lo que estamos viendo es un proceso electoral en medio de un desmonte paralelo del Estado de Derecho en Guatemala. A la inhabilitación de 3 candidatos presidenciales se suma la inhabilitación de 3.800 candidatos a otras corporaciones electorales. Esto en abierta restricción del derecho de la población guatemalteca de votar por quien quiera votar, de participar en política y en últimas de poder tener acceso a elecciones libres, justas y genuinas. Eso se da al mismo tiempo que hay persecución de jueces y fiscales, particularmente de quienes lucharon contra la impunidad por los casos de corrupción y por hechos cometidos durante el conflicto armado. Y ahora, como usted decía, a la persecución de periodistas que han documentado también estos hechos de corrupción en el país. Es realmente un escenario muy preocupante. Estamos siguiendo de cerca la situación en alianza con organizaciones de sociedad civil en Guatemala, pero francamente, si bien Guatemala no es Nicaragua, Venezuela y Cuba, tristemente está caminando de manera acelerada hacia ese tipo de escenario de autoritarismo. Bueno, hablando de caminar de forma acelerada, quiero llevarla a un país vecino, a Guatemala, donde están pasando cosas que también son preocupantes e interesante, si se me permite, que es El Salvador, porque al mismo tiempo que vemos esto en Guatemala, en El Salvador lo que vemos es que hay un gobierno que gobierna bajo estado de excepción desde hace más de un año, donde se puede encarcelar prácticamente a cualquiera, donde el poder judicial ha sido avasallado, el poder legislativo también. Ahora, ese gobierno, que es el de Nayib Bukele, tiene una popularidad extraordinaria. Entonces, eso también representa otro desafío. ¿Cómo está viendo ahí El Salvador? Publicamos a finales del año pasado un informe muy completo sobre la situación en El Salvador, 68.000 personas detenidas en el marco del estado de emergencia. Recientemente Cristosal, organización de sociedad civil salvadoreña, actualizaba los datos, 153 personas muertas en cautiverio en el marco del estado de emergencia y 1.600 de los detenidos son menores de edad. Lo que estamos viendo, y Darío, usted lo decía de manera clara, esto hace parte de ciclos que han existido en el pasado en El Salvador. Es decir, hay en este momento un furor, si se quiere, por esta mano dura, por los resultados que eso pueda generar, pero típicamente esa mano dura ha estado seguida de distintos escenarios de negociación por debajo de cuerda y vuelven y suben las tasas de homicidios. Si no se atacan las causas estructurales, que es la falta de oportunidades para jóvenes en materia de empleo, en materia de educación, estas pandillas y otras siguen reciclando a jóvenes y se siguen nuevamente fortaleciendo. Nos preocupa muchísimo estas circunstancias en El Salvador. Nos preocupa, como usted dice, la exportación del modelo Bukele a todas partes de América Latina. Y nos preocupa porque hemos visto en el pasado que no es sostenible por las graves violaciones que se generan. Estamos documentando detenciones arbitrarias, torturas, estamos documentando absolutas violaciones del debido proceso, pero sobre todo, insisto, porque en el largo plazo hemos visto que esto no soluciona el problema de fondo de inseguridad. Bueno, respecto al tema exportación del fenómeno Bukele, es interesante porque los problemas de El Salvador son comunes a otros países de América Latina, sin que haya habido quizás una respuesta tan con todo lo espectacular y tremendo que tiene lo de Bukele. Pero digo,
hay elecciones ahora en Ecuador. En Ecuador se está viviendo también una crisis de seguridad muy grave y ya hay varios candidatos que hablan de Bukele en tono de admiración. Entonces, ¿qué riesgo hay de que efectivamente eso termine exportándose? El riesgo es alto y lo que pasa es que es, Darío, digamos, un caldo de cultivo. El hecho de que América Latina no haya resuelto los problemas de pobreza y desigualdad, los problemas de inseguridad y los problemas de corrupción hace que esa insatisfacción de la ciudadanía se traduzca en estar dispuesto a elegir líderes populistas de talante autoritario, incluso a costa del sacrificio de sus propios derechos. Lo que creo, digamos, tenemos que entre todos ayudar a explicar a lo largo y ancho del continente es que esos que se hacen elegir bajo la premisa de supuestamente traer seguridad, supuestamente reducir pobreza, supuestamente reducir corrupción, en muchos de los escenarios, cuando lo hacen a través de mecanismos autoritarios, terminan replicando exactamente el mismo típico, digamos, mecanismo de prácticas corruptas e insisto, mano dura que luego muy rápido se traduce en insostenibilidad y en resurgimiento nuevamente de tasas de homicidio y de inseguridad en general. Ahora, estamos hablando Guatemala, El Salvador, ni nos metimos todavía en Nicaragua, en Venezuela, en lo que pueda estar pasando también en Ecuador. La sensación que uno ve cubriendo las noticias de América Latina a diario desde hace varios años es que estamos en un proceso de retroceso en materia de derechos humanos. ¿Ustedes tienen un momento a partir del cual identifican, no sé, un año, un periodo a partir del cual dicen, bueno, acá empezó verdaderamente a ir hacia abajo América Latina en materia de derechos humanos? Pues Darío, sin duda hay un retroceso, es lo primero, sobre todo porque América Latina post dictaduras de los 80 entra en un proceso, si se quiere, como de surgimiento de la democracia, ¿no? Empezamos procesos de salida de las dictaduras, de cierre de los conflictos armados con dificultades, viene todo el boom de los commodities y empezamos a mejorar en materia de indicadores de pobreza, ¿no? Ciertos beneficios socioeconómicos. Empieza a consolidarse particularmente ya hace 2 décadas en Venezuela el chavismo, lo que eso significó en términos de restricción absoluta de cualquier tipo de alternancia en el poder y por supuesto de violaciones gravísimas a derechos humanos que hoy constituyen crímenes de lesa humanidad. Por supuesto, al mismo tiempo empieza todo este desate supremamente grave de lo que termina siendo hoy en Nicaragua claramente una dictadura también. Y yo diría a lo largo de los últimos más o menos 10 años, un proceso que empieza a deteriorarse gravemente en Guatemala, usted ya lo mencionaba, pero lo estamos viendo en México con AMLO, lo veíamos en Brasil recientemente bajo Bolsonaro, en donde hay prácticas típicas, ¿no? De atacar a las autoridades electorales, atacar periodistas, cerrar espacio cívico, haciéndole más difícil a las organizaciones de sociedad civil operar, atacar cualquier tipo de fallo de la justicia que les es contrario a los intereses del gobierno en cada caso. Y lo más, digamos, yo creo paradójico de América Latina, no tiene color político. Estamos viendo este tipo de restricciones tanto en gobiernos de izquierda como de derecha. Bueno, estamos también en un momento donde se está rediscutiendo, me parece, en América Latina, qué se hace con los gobiernos que son claramente autoritarios y violadores de los derechos humanos. Hubo todo un proceso identificado muy claramente hacia Venezuela, con lo que fue el Grupo de Lima, que es sanciones, aislamiento, que claramente no dio resultado. Y ahora empieza a aparecer, sobre todo liderado por Lula, un abordaje que también es llamativo, que es decir, bueno, no, restablezcamos relaciones, reabramos embajadas, pero con un discurso como se vio ahora con este texto que quiere impulsar Lula en la OEA, o como se vio también con Venezuela, que parece que directamente apunta ya a hacer de cuenta que no existen las violaciones a los derechos humanos en esos países, planteando, bueno, o si existen no importa, no hablemos de ese tema. ¿Hay un punto intermedio posible entre esos dos extremos? Sin duda, Darío, como decía al inicio, por supuesto que el aislamiento no funcionó. Pensar que el régimen de Nicolás Maduro se iba a caer, digamos, simplemente por la presión, era ingenuo y le dio la razón la historia a quienes desde hace mucho tiempo insistimos en que ese no era el camino. El opuesto de esto, que es simplemente pensar que restableciendo relaciones bilaterales va a ser suficiente, tampoco. El hecho de que el presidente Lula hable de que es una narrativa construida lo de Venezuela, pues no solamente es absolutamente falso con
contrario a lo que han documentado la misión de establecimiento de derechos de Naciones Unidas, que ha ya establecido que se han cometido crímenes de lesa humanidad bajo el chavismo, sino que además es francamente una cachetada a los propios electores del presidente Lula, que han insistido, por ejemplo, en un discurso de la protección de derechos humanos. ¿Cuál es el camino? Relaciones bilaterales, multilaterales, que permitan avanzar hacia la transición, hacia la democracia en estos países, particularmente en Cuba, Nicaragua, Venezuela, que haya garantías electorales para que haya elecciones libres, justas, genuinas, en donde haya instituciones que permitan hacer procesos electorales con transparencia y, por supuesto, hablar de manera clara sobre la violación de derechos humanos para evitar que estos hechos se repitan y para digamos, garantizar que haya rendición de cuentas por los que ya sucedieron en el pasado. El ejemplo es esta semana, Venezuela, Consejo Nacional Electoral, renuncia de los oficialistas, decisión de la Asamblea Venezolana de reelegirlos a todos nuevamente, con lo cual los 2 escaños opositores que estaban dentro de los rectores del Consejo Nacional Electoral van a dejar de existir. La pregunta es para Lula y para Petro. ¿Están dispuestos a usar ese canal de acceso que tiene a Maduro para insistir en que al menos respete esos 2 escaños opositores, sí o no? Si lo hacen, el canal diplomático está funcionando y es posible hacerlo de manera bilateral. Si no lo hacen, lo que significa es que lo único que hay es amiguismo ideológico y no realmente el uso de canales diplomáticos para promover cambios reales en este tipo de países. Claro. No hablamos todavía de lo que es otra de las grandes crisis de derechos humanos en la región, que es la crisis migratoria. Digo, números récord de migrantes cruzando la selva del Darién, números récord también de migrantes llegando o intentando llegar a la frontera sur de los Estados Unidos. ¿Qué está pasando y qué están viendo? Bueno, sin duda, incremento en el caso solamente de los venezolanos, ya 7.3 millones de personas que han tenido que salir del país. Eso ha significado éxodo masivo. Nosotros hemos venido documentando ampliamente la situación en el Darién, en la frontera entre Colombia y Panamá. Situaciones dramáticas de tráfico de personas que mueren en el trayecto, control por parte de organizaciones de crimen organizado de los distintos eslabones del camino para poder llegar en el tránsito hacia Estados Unidos. Quizás alguno de los fenómenos que más nos preocupa es la política de Estados Unidos de externalizar un poco la forma en la cual se controla el flujo migratorio con países como Colombia, como Guatemala, como México, buscando que estos países tranquen el flujo de migrantes en vez de generar vehículos legales para permitir lo que es un fenómeno humano, que es la posibilidad de migrar de un sitio a otro, y lo que termina haciendo ese tipo de políticas es hacer que el trayecto sea muchísimo más violatorio de derechos humanos. Está en mora la región, a pesar de que en la última cumbre de las Américas hubo supuestamente un compromiso en torno a un trabajo mucho más humano de la migración. La vida real es que permitir este tipo de mecanismos legales requiere una discusión que las circunstancias electorales en Estados Unidos no lo permiten y que hoy Estados Unidos tiene un interés mucho más grande en su política doméstica de cara a sus propios resultados electorales que en atender de manera humana una crisis que afecta a toda la región y que francamente, incluso si somos exitosos y lográramos procesos serios de transición en estos países, se va a demorar un tiempo largo antes de que las condiciones socioeconómicas y políticas permitan que cada una de las personas busque definitivamente quedarse en sus países de origen. Claro. Nosotros acá en DNews estuvimos cubriendo de forma muy extensa lo que fue la crisis que se dio entre Chile y Perú, con ese grupo de migrantes que quedó en el limbo, migrantes que en muchos casos eran expulsados de Chile, muchos de ellos venezolanos, digo, que habían llegado en busca de oportunidades y que no las habían encontrado, y donde se ve ahí como una tensión, porque por un lado lo que se ve es que hay mucho rechazo en la sociedad chilena, por ejemplo, a la llegada de migrantes, porque lo ven asociado justa o injustamente a un aumento de la delincuencia, sobre todo en la zona norte. Entonces hay una necesidad de los estados de responder a eso, pero al mismo tiempo están los derechos humanos de esos migrantes. Digo, ¿cómo se negocia, digamos, entre esos derechos que aparecen encontrados?
Lo primero, Darío, es un tema, digamos, fáctico en general. En las distintas investigaciones que nosotros hemos hecho, no existe una correlación directa entre migración y aumento de circunstancias de inseguridad. Es usado típicamente por distintos gobernantes a nivel local como una excusa, ¿no? Como un enemigo externo para decir este deterioro de las condiciones de seguridad aquí o allá es porque están estas personas. Usualmente lo que termina sucediendo es que hay distintos escenarios en donde hay situaciones de inseguridad, falta de control territorial por parte de uno u otro gobierno, falta de capacidad de judicialización, por supuesto participación en algunos casos de algunos migrantes, pero poder decir que se ha deteriorado las condiciones de seguridad en alguno de estos países por la migración es un dato que simplemente no corresponde a la realidad con los distintos análisis que nosotros hemos hecho. Ese tipo de declaraciones xenofóbicas aumentan la violencia, aumentan la estigmatización y lo que generan es pues escenarios muy graves de represión en contra de migrantes que, insisto, lo que terminan es por violar más derechos humanos y no trancan el flujo migratorio, porque son personas que están tratando de ver cómo subsisten de distintas maneras. Juanita, bueno, sería para hablar realmente horas de este tema. Lamentablemente, sería mucho mejor poder no tener tanto para decir, pero efectivamente estamos en un momento complicado. Gracias por este tiempo con Niños. Gracias a ustedes por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.